Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola. vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno, entonces en este momento tenemos solo 6 participantes. Démosles un minutico más para poder iniciar la clase. Es que acabamos de salir de clase, pero pues ya se están deteniendo. Ah, listo, listo, vale. Démosles un espacio entonces. Mm, Profe, hoy tenemos simetría. Sí, señor. Sí, Geometría, sí, señor. Bueno, vamos a revisar ahora sí cuántos estamos. Bueno, ya tenemos 20 participantes, así que vamos a iniciar la clase. Nuevamente muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el segundo periodo en geometría. Entonces para que nos dispongamos con la mejor actitud, por favor pregunten todo lo que no se entienda, ya que es un nuevo tema. Pues para mí es un tema bastante interesante, bastante bonito. La geometría, la verdad, me gusta bastante. Igual lo que se va a ver en este momento eh, son cónicas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el estudio de las secciones cónicas. ¿Vale? Entonces ya les explico qué es eso de las secciones cónicas. Vamos a leer el propósito de este acto educativo, el cual es... bueno, me hacen un favor, me confirman que se esté viendo la pantalla. Yo no la veo. Yo no la veo, profe. Yo veo el No, no símbolo de la señor, no se pantalla, ve. pero no veo la pantalla. Ok, Confirmamos. vamos a mirar. Ahora, No, yo todavía no la veo. Yo tampoco la veo No, todavía. profe, no. Yo tampoco Se la ve veo. negro, profe. Negativo. ¡Producción! a ver, bueno, ya reviso a ver qué pasa. Bueno, espérame un momentico. Ok, y ahora,
Sí. Y ahora Sí, señor. Listo. Ok, listo. Entonces, vamos a leer ahora sí el propósito, el cual dice lo siguiente. Reconocer el concepto geométrico central a trabajar durante el periodo acerca de la elipse y sus deformaciones. A partir de la identificación de las enseñanzas de manera general, la definición cartesiana del espacio geométrico de una elipse desde sus características. ¿Listo? Entonces, como se dieron cuenta, el concepto central es elipse. ¿Listo? El concepto central es elipse y elipse hace parte de una de las cónicas, una de las secciones cónicas. Entonces vamos a leer el logro del periodo, el cual tiene, digamos que relacionado lo que es matemáticas, geometría y estadística. Dice, relacionar funciones trascendentes y secciones cónicas a partir de estudios de parametrización de variables discretas para caracterizar y depreciar sus propiedades y o elementos fundamentales axiomáticos en la abstracción bidimensional. A ver, aquí vamos a trabajar todas las cónicas desde lo bidimensional, o sea, todo lo que es elipses, parábolas, hipérbolas, circunferencias, todo se va a trabajar de manera bidimensional. ¿Listo? Las enseñanzas de geometría pues son las siguientes. Dice, como concepto central la elipse, vamos a definir la elipse, vamos a revisar su forma algebraica, su forma paramétrica y las ecuaciones polares. Vamos a hacer las construcciones de elipses, de circunferencias también, o sea, digamos que la elipse y la circunferencia pues tienen algo en común, ¿cierto? Algo en común, digamos que una circunferencia es como una elipse con ejes iguales, ¿no? Entonces podríamos relacionar tanto la elipse con la circunferencia, por eso es que las vamos a ver ambas en este periodo. Vamos a revisar rectas, tangentes y normales a una elipse y la excentricidad de una elipse. Digamos que ahí está todos los temas, pero se podrían ver no en ese orden específico, ¿listo? Entonces, dependiendo de la necesidad de cada clase, vamos a tomar en cuenta cada uno de esas temáticas. Entonces, vamos a iniciar con ¿qué son las secciones cónicas? ¿Sí? ¿Qué son las secciones cónicas? Entonces, como el mismo nombre lo aclara, cónicas viene de cono, ¿cierto? Y ustedes ya conocen que un cono es un objeto tridimensional. Entonces, las secciones cónicas se generan a partir de dos conos opuestos por su vértice o opuestos por su cúspide, se llama, y esos conos le vamos a empezar a realizar cortes, ¿cierto? Pero esos cortes tienen que ser rectos, como si fuese un plano, o sea, como si estuviésemos cortando como con una hoja, ¿listo? Entonces existen 4 tipos de secciones cónicas, ¿cierto? 4 tipos de secciones cónicas, las cuales son las siguientes. Entonces, la primera cónica que ustedes observan acá, la primera cónica se origina haciéndole un corte diagonal a uno solo de los conos, ¿cierto? A uno solo de los conos. Entonces, cuando le realizamos ese corte, vamos a revisar qué intersección se genera entre el plano que sirve como hoja de corte y entre el cono. En este caso, lo que se está generando en la intersección es una parábola. ¿Listo? Esa sería una de las cónicas. La siguiente cónica es una circunferencia. Entonces, imaginemos que cogemos solo uno de los dos conos y realizamos un corte completamente horizontal. Entonces, ustedes conocen que los conos tienen base circular, ¿cierto? Y si le hacemos un corte paralelo a la base, pues obviamente se va a tener que generar otra circunferencia. Entonces, si es un corte diagonal, en uno de los conos solo se genera una parábola. Si es un corte horizontal, se va a generar lo que es una circunferencia. ¿Listo? Ahora, vamos a generar también otro corte diagonal, pero es en este caso que traspase de lado a lado del cono, ¿cierto? Traspase de lado a lado a un solo cono. Entonces, este corte diagonal lo que va a generar en su intersección entre el plano y el cono ya no va a ser una circunferencia, sino obviamente va a ser una circunferencia, digamos, estirada. Una circunferencia estirada, y pues obviamente no se le llama así, sino se le llama elipse. Ustedes lo conocían como óvalo, como la figura geométrica el óvalo, ¿cierto? Y pues en este caso, como solo vamos a trabajar el borde de la figura, el borde se llama elipse. ¿Listo? Y la última cónica se llama hipérbola. ¿Listo? La hipérbola se genera aplicando un corte completamente vertical, ¿cierto? Un corte completamente vertical
a cada uno de los conos. Entonces des en cuenta que se realiza un corte arriba y un corte abajo. La unión de estas dos curvas, de estas dos U, por ejemplo, en este caso, se llama hipérbola, ¿listo? Se va a llamar hipérbola. Ahora, de estas cuatro, ¿cuáles son las que vamos a ver este periodo? Vamos a ver circunferencia. Déjenme un momento, puedo hacer algo acá. Vamos a ver circunferencia y también vamos a ver elipse. ¿Listo? Entonces, de manera general, vamos a empezar con la elipse y en algún momento de manera particular vamos a llegar a la circunferencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es una elipse. Y aquí al lado pues también les dejo como otra imagen que me pareció bastante interesante, en donde están las cuatro secciones al mismo tiempo. Entonces des en cuenta que si realizamos un corte de manera horizontal se genera el color rojo, entonces se genera la circunferencia. ¿Listo? Si hacemos un corte un poco diagonal, ¿cierto? Un poco diagonal, ya no se va a generar una circunferencia, sino en este caso el azul se generaría una elipse. Si se genera un corte, ¿cierto? Diagonal, pero solo como a una punta del cono, se va a generar lo que es una parábola en morado, ¿listo? Y en verde ahí generamos lo que es una hipérbola, ¿listo? Entonces para que tengan en cuenta que hay cuatro tipos de cortes a los conos. Y pues lo que vamos a ver en este periodo es la circunferencia y la elipse, ¿listo? Bueno, entonces digamos que obviamente hay un origen tridimensional, pero localmente se va a trabajar solo en dos dimensiones, ¿sí? Porque todas estas curvas se pueden, si se dan cuenta, están metidas en un plano, por lo tanto se puede trabajar en el plano cartesiano. Cada una de esas figuras se puede trabajar en el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar acá con la definición del espacio geométrico de una elipse. ¿Listo? Definición del espacio geométrico de una elipse. Entonces para ello voy a utilizar en la plataforma Jitsi, me van a confirmar que en este momento se les pueda compartir un video. ¿Listo? Entonces les voy a compartir un video en este momento. En este video vamos a ver. ¿Me confirman que se haya escuchado? Sí, señor. Sí, profe. Listo, ok. Entonces, en este video que les voy a mostrar, solo dura 2 minuticos. Se les va a mostrar cómo se genera la elipse como espacio geométrico. ¿Listo? Como espacio geométrico. Entonces esos dos punticos que se ven ahí, esos dos chinches, esos dos alfileres, van a ser muy importantes. Y esa cuerdita que se ve ahí. Entonces van a prestar mucha atención al video. Solo dura 2 minutos y pues ahorita realizan las preguntas respectivas. En este video vamos a ver la construcción práctica de una elipse. Para esto necesitamos dos alfileres que colocamos a una distancia determinada en dos puntos que van a permanecer fijos, un hilo que va a mantenerse tenso y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. Aquí se trata de mantener bien tensa esa cuerda y vamos a ver que queda dibujándose una curva cuya característica particular es que la suma de las distancias a los dos puntos fijos siempre es constante. Aquí voy a saltar el alfiler y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Ok. Bueno, nada, hay algunas personas que no escuchan el video. ¿Los demás sí lo escuchan? Pues yo sí Yo escucho. solo diciendo no, conductor. Yo lo escuché, profe. Yo sí. Sí. Ok, pues digamos que la idea es que ustedes observen y ahorita les explico
qué es lo que está diciendo el video. Los que están escuchando pues ya no tienen ningún tipo de problema. Vamos a seguir observando. Vamos a seguir observando y ya les explico más adelante. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen. Y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias de los puntos a los alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen, su suma se mantiene constante. Voy a quitar las alfileres. Aquí teníamos los puntos donde estaban los alfileres. A estos puntos se les llama focos de la elipse. A la mitad entre los focos, supongamos que es aquí, se le llama el centro de la elipse. A esta línea se le llama el eje focal o eje de la elipse simplemente. A los puntos donde la elipse corta al eje se les llama vértices. Este también es otro vértice y estos son los focos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces volvemos a nuestro tablero y digamos que les voy a tratar de explicar un poco más acerca de ese espacio geométrico que se está generando. Entonces, pónganle cuidado. Aquí tenemos lo que se llama una elipse, ¿cierto? Entonces el señor ahí la llamaba elipse. Entonces esa elipse va a tener, digamos que su definición le dice que se genera a partir de dos puntos, ¿cierto? Se genera a partir de dos puntos, que esos dos puntos deben estar adentro de la elipse. Esos dos puntos se llaman focos, ¿cierto? Entonces focos. Ahora, la elipse guarda ciertas proporciones. Eso significa que si ustedes van a coger cualquier otro punto de la elipse, entonces vamos a colocar un punto por acá, cualquiera, ¿cierto? Entonces vamos a colocar este punto y van a encontrar la distancia que hay de los focos a ese punto, ¿cierto? Entonces ahí se generan dos distancias. Vamos a llamar a esta distancia D1 y a esta otra distancia D2. ¿Listo? Ahora, vamos a coger otro punto en la elipse, cualquier otro, ¿listo? Entonces podríamos coger este otro punto, ¿listo? Y acá lo que hacemos es nuevamente generar esas distancias. ¿Cuál es la distancia de aquí a acá y cuál es la distancia de aquí a acá? ¿Listo? Y vamos a llamar esas distancias, por ejemplo, D3 y D4, ¿listo? Según lo que nos explicaban en el video, eso es como ver la cuerda, ¿no? La cuerda. Y pues esa cuerda nunca va a cambiar de longitud, ¿no? O sea que la cuerda, bueno, en un segmento se hacía más pequeño, pero el otro se volvía más grande. Entonces la cuerda unida siempre va a tener la misma distancia, o siempre va a mantener la misma longitud. Por lo tanto, cumple que D1 más D2 siempre es igual a la distancia hacia otro punto. Entonces en este caso va a ser igual a D3 más D4. ¿Listo? Entonces la distancia se permanece, lo que dice ahí, constante. O sea, la suma de estas dos distancias va a permanecer constante. Entonces todos
todos los puntos que cumplen esta condición hacen parte de la elipse y así es como se define el espacio geométrico de una elipse. ¿Listo? Ahora, el señor decía que la elipse tenía algo que se llamaba eje focal, ¿cierto? El eje focal. Entonces esto lo vamos a colocar acá como eje focal. ¿Y pues por qué se llama eje focal? Pues porque contiene a los focos. ¿Listo? Eje focal. Entonces contiene a los focos. Y también nos comentaba que los puntos en donde el eje focal intersectaba a la elipse pues, se llamaban vértices, ¿no? Entonces esto se llama vértice. ¿Listo? Ahorita vamos a ahondar en detalle en todos los elementos de la elipse. ¿Listo? Ahora, tengo que comentarles que existen elipses horizontales y también existen elipses verticales. Cuando la elipse es vertical, entonces sus focos ya no están en una recta horizontal, sino sus focos van a estar en una recta vertical. Entonces hagamos de cuenta que por aquí está uno de los focos y por acá está el otro punto que sería el foco. ¿Listo? Bueno, otra cosa que se me olvidaba es toda elipse tiene un punto, ¿cierto? Un punto central, ese lo vamos a llamar centro. Los otros dos puntos se llaman focos, ¿cierto? Y aquí vuelve y juega. Entonces, si cogemos cualquier punto de la elipse vertical, cualquiera, podría ser este, ¿sí? Y generamos las distancias. Entonces generamos la distancia de aquí al primer foco y la distancia de aquí al segundo foco, ¿cierto? Entonces nuevamente, digamos que esto sea D1 y esto sea D2. Ahora, cojamos otro punto, cualquier otro punto de la elipse. Entonces podríamos coger un punto por acá o un punto por acá, podríamos coger, digamos, este punto de acá, ¿cierto? Entonces generemos las distancias. Entonces, la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá. ¿Listo? Entonces llamemos a esas distancias D3 y D4. Entonces, como es una elipse, significa que la suma de D1 más D2 tiene que dar igual que la suma de D3 más D4. Y así es como se genera la elipse como espacio geométrico. Ahora, aquí el eje focal es vertical. ¿Listo? El eje focal va a ser vertical. Voy a colocar eje focal. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya sabiendo cómo es que se genera el espacio geométrico de una elipse, ahora sí vamos a entrar en detalle en todos los elementos de la elipse. ¿Listo? En todos los elementos de la elipse. Entonces, acá probablemente se me queden por fuera algún elemento, pero si en dado caso se me queda algo por fuera, en la siguiente clase se los explicaré. Bueno, entonces aquí tenemos algunos de los elementos y propiedades de la elipse. Entonces, el centro, ¿cuántos centros tiene una elipse? Uno solo, ¿cierto? Uno solo. Listo. Entonces, el centro va a ser uno solo, ¿vale? Y lo vamos a llamar con la letra C mayúscula, ¿listo? C mayúscula. Ese va a ser el centro. Listo. Los puntos en donde cruzan el eje focal, por ejemplo aquí el eje focal, entonces van a haber 4 puntos, no solo estos dos, sino también el eje menor. Entonces, en ese orden de ideas, va a haber un eje mayor y un eje menor. El eje mayor es el mismo eje focal y el eje menor es el otro eje que une el centro con los otros dos puntos máximos máximo y mínimo de la elipse. Entonces, podríamos llamar a estos puntos, por ejemplo, este punto lo podríamos llamar A1, a este otro punto lo podríamos llamar A2, a este punto B1 y a este punto B2. ¿Listo? A1, A2, B1, B2 son los que se conocen como vértices. ¿Listo? Como vértices. Alguien está tratando de pronto de preguntar algo y no le escucho. ¿Algo? Listo. Entonces,
acá. Listo, entonces todos estos puntos extremos se llaman vértices. Entonces, a ver, centro solo hay uno, vértices hay 4, ¿cierto? 2 en el eje mayor y 2 en el eje menor. ¿Listo? Focos. Siempre la elipse va a tener 2 focos, ¿vale? Entonces los focos, ya después les explico cómo encontrar la ubicación exacta de esos focos, cómo encontrar la ubicación exacta. Entonces en este caso los vamos a llamar F1 y F2. ¿Listo? F1 y F2. Vale. Eje mayor. Listo, efectivamente el eje mayor, en este caso el eje mayor será de acá a acá, ¿cierto? Entonces ese será nuestro eje mayor. Vamos a colocarlo acá. Eje mayor. ¿Listo? Y el eje menor, pues en este caso sería este eje de acá. Pero pues obviamente ustedes entenderán que si la elipse es horizontal, pues el eje mayor es horizontal. Si la elipse es vertical, como en este caso de acá, si la elipse es vertical, entonces el eje mayor será vertical, ¿cierto? Listo. Entonces en este caso, como es una elipse horizontal, el eje mayor es este y el eje menor será este otro. ¿Listo? Ese sería el eje menor. Bueno, ahora vamos a revisar ciertas distancias porque es importante definir algunas distancias, ¿cierto? Entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a hablar o vamos a denominar la distancia del centro a la sub 2, esa distancia, o pues obviamente esa es la misma distancia que de aquí a acá, ¿no? La misma distancia porque la elipse es simétrica, ¿no? Entonces esta distancia va a ser igual a esta distancia. A esa distancia la vamos a llamar A minúscula, ¿listo? A minúscula. ¿Vale? Eso significa que el eje mayor es igual a 2 veces A, ¿no? A 2 veces A. Por lo tanto, se le conoce al semieje mayor como A, ¿cierto? Pues semieje porque es la mitad del eje mayor, ¿listo? Ok, entonces el eje menor, ¿cómo se le conoce? Entonces en este caso al eje menor se le va a conocer con la letra B, ¿listo? Entonces la distancia de aquí a acá la vamos a, y obviamente que es la misma distancia que de aquí a acá, ¿cierto? Entonces la vamos a conocer con la letra B minúscula, ¿listo? B minúscula. Siempre A con la distancia horizontal y siempre B con la distancia vertical, ¿listo? Entonces el eje menor sería en este caso 2 veces B, ¿listo? 2 veces B. O sea que el semieje menor será solo B, ¿listo? Entonces el semieje menor será solo B. Bueno, y por último, también hay otra distancia que me permite trabajar esto con mayor exactitud y sería la distancia, ¿cierto? La distancia de los focos al centro. Entonces esta distancia que va a ser exactamente igual a esta otra distancia, hasta este foco, ¿cierto? Entonces esa distancia de centro a foco, que va a ser la misma distancia que de aquí a acá, la vamos a denotar con la letra C minúscula, ¿listo? Entonces esta es una C minúscula, el centro es C mayúscula y la distancia focal es C minúscula, ¿listo? La distancia focal será C minúscula. Bueno, bien, entonces A, semieje mayor, B, semieje menor y C, la distancia focal. Entonces voy a colocarles acá C, la distancia focal. ¿Listo? La distancia focal. Ok, hasta el momento, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene alguna duda sobre los elementos de la elipse? ¿No? ¿Todo está muy claro? Sí, profe. Listo. Bien, entonces vamos a seguir con la explicación. Entonces estos son como los elementos puntuales, los elementos físicos de la elipse, ¿cierto? Los elementos visibles, por decirlo así. Bueno, entonces,
Vamos a hablar ahora de la siguiente propiedad que se llama excentricidad. ¿Listo? La excentricidad. Entonces, la excentricidad la vamos a trabajar con la letra, E. ¿Listo? Con la letra E. No, por favor, no la vayan a confundir con el número E. La excentricidad en este tema va a ser una variable. ¿Listo? Que en este caso es E. ¿Listo? La excentricidad es E. Bien, ¿qué es eso de la excentricidad? Entonces voy a colocar acá la definición de excentricidad, o pues digamos una definición intuitiva. Sí, es una definición intuitiva. Entonces vamos a colocar que la excentricidad es un indicador numérico, ¿cierto? Que me dice qué tan deformada es una elipse en comparación a una circunferencia. ¿Listo? Entonces voy a colocar esto un poquito más pequeño. Voy a colocarlo acá. Igual ustedes pueden hacer de suma al documento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa la excentricidad. Entonces, para poderlo explicar, les tengo que decir que la excentricidad es un número, ¿sí? La excentricidad es un número, primero que todo. Es un número, ¿cierto? Y le dice a usted, bueno, entonces le dicen que si el número es muy grande, entonces significa que la excentricidad, o si el número es mayor, significa que la elipse tiene mayor deformación, ¿cierto? En este caso, tenemos dos elipses, ¿cierto? Dos elipses, en este caso horizontales. De estas dos elipses, ¿cuál está más deformada? La izquierda. El de la izquierda, ¿cierto? Entonces esta elipse tiene una mayor deformación, ¿cierto? Entonces digamos que esta elipse tenga una excentricidad 1 y esta elipse tenga una excentricidad 2, ¿cierto? Entonces si la elipse 1 es mayor, o sea, es mayormente deformada que la elipse 2, entonces ustedes podrían decir que en este caso, ¿qué número es mayor? ¿E1 o E2? E1. E1. Entonces la excentricidad de la elipse 1 es mayor que la excentricidad de la elipse 2. ¿Listo? Ok. Y digamos que para la información de todos, la excentricidad, ¿cierto? La excentricidad siempre va a ser un número entre 0, siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta que la excentricidad 1 es, qué sé yo, 0.8, ¿cierto? Entonces, ¿quién me podría decir más o menos cuánto valdría la excentricidad 2? ¿Más que 0.8 o menos que 0.8? Menos. Más o menos, ¿cuánto le colocan? 0.1. Listo, 0.1. Correcto. Entonces, entiéndase que la excentricidad es solo un valor numérico o un indicador numérico que me dice qué tan deformada es una elipse. ¿Listo? Qué tan deformada es una elipse. Y antes de seguir a la otra página, bueno, listo. Les dejo el link del video que acabo de proyectar para las personas que no escucharon bien. Entonces les dejo el link del espacio geométrico de la elipse, cómo se genera el espacio geométrico de la elipse. Y para ya antes de pasar a la siguiente página, voy a mostrarles o voy a colocarles acá la fórmula de la excentricidad, o sea, cómo se calcula la excentricidad de una elipse. ¿Listo? Entonces voy a colocarles acá. Primero, Una pregunta. sí señor, cuénteme. Digamos, cuando llegase a 1, ¿sería un círculo y dejaría de ser una elipse? Cuando llega a 0. Cuando llega a 0, Okay. llega a ser una circunferencia. Y cuando llega a 1, es una parábola. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Bueno, entonces es muy buena la pregunta. Entonces, si la excentricidad se está acercando mucho a cero, es porque la cónica se está acercando mucho a hacer una circunferencia. ¿Listo? Entonces, si se acerca mucho a cero, es porque está tratando de ser una circunferencia. Ahora, si la excentricidad se está acercando mucho a 1, significa que se está acercando mucho a hacer una parábola. ¿Listo? A una parábola. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se calcula la excentricidad? Lo que les estaba comentando. Entonces, si es una elipse, ojo con esto, si es una elipse horizontal, la excentricidad se calcula como C sobre A. ¿Quién es C? Acordémonos, que era la distancia focal. C era la distancia focal. Y A es la distancia del eje mayor, ¿cierto? El semieje mayor. Entonces, si es una elipse horizontal, la excentricidad se calcula como C sobre A. Ahora, si es una elipse vertical, ¿quién me podría decir si ya pudo de pronto discernir si es una elipse vertical? ¿Cómo se calcula? C sobre B. C sobre B, ¿no? C sobre B, muy bien, correcto, C sobre B. Entonces, esta simple división les va a dar a ustedes la posibilidad de calcular la excentricidad de una elipse. ¿Listo? Entonces, si es una elipse horizontal, la excentricidad es C sobre A. Si es una elipse vertical, entonces la excentricidad es C sobre B. Y pues obviamente esto tiene una razón de ser, y es que si es una elipse vertical, ya el eje mayor ya no es horizontal, sino el eje mayor es vertical, por lo tanto se dividiría C sobre B. Bueno, y acá entonces les voy como a encerrar esta formulita, porque va a ser muy importante, se va a utilizar de aquí en adelante para calcular la excentricidad de una elipse. ¿Listo? Bueno, entonces... Profe, Sí, señor, vete. o sea que no importa si la elipse es vertical o horizontal, pero las letras A y B quedan iguales, o sea, no cambian de lugar como Sí, la central. correcto, sí señor, tiene toda la razón. Entonces no importa que la elipse sea vertical u horizontal. En este caso, A siempre va a estar referenciada en la parte horizontal y B siempre va a estar referenciada en la parte vertical. O sea, no hay opción de que A se vuelva el eje vertical, ¿listo? No hay opción. El A siempre va a ser el eje horizontal y el B siempre va a estar en el eje vertical. Muy bien por la aclaración, sí señor, muchas gracias. Bueno, ahora sí seguimos. Bueno, antes de seguir, nos faltan que 7 minuticos y alcanzamos a revisar lo otro que tengo para ustedes. A ver, según todo lo que acabo de explicar, ¿sí? Como espacio geométrico de la elipse, los elementos de la elipse, no solo nos falta el área del perímetro, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero aparte, en este pedazo, ¿será que alguien tiene alguna pregunta? Listo, entonces no hay preguntas, vamos a seguir con la otra página. Bueno, entonces para esta última página, entonces voy a colocar acá una elipse, ¿cierto? Una elipse, voy a colocar una elipse acá. Entonces vamos a hacer una elipse. Listo. Y también vamos a colocar un círculo. En este caso sería un círculo, por lo que vamos a hablar de área y perímetro. Entonces, en la circunferencia, alguien que me recuerde cómo se calcula el área de la circunferencia. ¿La suma de los lados? Era pi al radio cuadrado, algo así. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Sí, algo así, sí. Muy bien, sí señor. Entonces, el área de una circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Lo que pasa es que la circunferencia tiene, digamos, una característica muy, digamos que en este caso nos serviría bastante, y es que la circunferencia, su eje mayor y su eje menor son iguales, ¿no? O sea que, en este caso, estamos hablando de que la distancia de aquí a acá se llama ¿cómo? ¿Cómo se le llama? Bueno, ya cuadro una radio. Radio, ¿cierto? Radio. Listo. O sea que la distancia de aquí a acá es R. Significa que la distancia de aquí a acá también es R, ¿cierto? Listo.
en este caso ambas distancias medirían R. Entonces revisemos algo muy interesante acá. Si el área es igual a pi por radio al cuadrado, entonces aquí sería pi por R, ¿cierto? Pi por radio, porque R por R es R cuadrado, ¿cierto? Ahora, si ya pasamos a trabajar aquí la elipse, ¿cierto? La elipse, aquí ya no hay R ni tampoco R. ¿Qué es lo que existe acá? A y B. A y B, ¿cierto? Entonces, aquí esto se le llama A y aquí esto se le llama B. Entonces esto sería A y esto sería B. Es decir que alguien ya podría decirme cómo se le calcula ahora el área a la elipse. Yo, o bueno, Por A por B. sería pi Y por A por B. A por B. Por A por B. Muy bien. ¿Listo? Entonces muy sencillo, muy sencillo. Entonces estamos trayendo a colación lo que ya conocemos de la circunferencia para saber cómo se le calcula el área a una elipse, ¿vale? Y finalmente, ya para terminar la clase, el perímetro. ¿Quién me recuerda cómo se calcula el perímetro a la circunferencia? 2 por pi por radio. Sí, señor. 2 pi por radio, muy bien. 2 pi por radio. Entonces una cosa es el área, que es pi por radio al cuadrado, y el perímetro, o sea, la longitud del borde de la circunferencia es 2 pi por radio. Ahora vamos a revisar algo también muy particular acá. 2 pi por radio se puede trabajar como también pi por 2 por r, ¿cierto? Pi por 2 por r. Ahora, todos de acuerdo que 2r es lo mismo que r más r. ¿Sí? 2r es lo mismo que r más r. Y r por r es r cuadrado. Entonces 2r sería r más r, ¿cierto? Entonces aquí es porque la distancia del eje menor es r y la distancia del eje mayor es r también, o sea, son iguales. Pero en este caso aquí ya no hay r. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula para hallar el perímetro de esta elipse? Y por 2 por no, pi 2 por pi por A más B, ¿no? 2 pi A más B, ¿no? 2 por pi. Entonces, puede haber alguien sí la dijo correcto y hay otras personas que de pronto 2 por pi por A. 2 por pi por A. ¿Y el B? No, pi por 2 por A por más B. pi Pi por A más B, ¿no? A más B. Por A más B. A más B, sí, señores. Y por A más B porque en este caso ya no hay R y R, sino debe haber una y un B. ¿Listo? Entonces acabamos de encontrar o acabamos de discernir cuáles serían las fórmulas para encontrar el área de la elipse y el perímetro de la elipse. ¿Listo? El área de la elipse es pi por A por B y el perímetro de la elipse sería pi por y dentro de un paréntesis la suma de A más B. ¿Correcto? Entonces, preguntas al respecto sobre estas dos fórmulas. ¿Sí se entendieron? ¿Sí se entendió? Listo. Sí. Bueno, listo. Entonces, devolviéndonos un poquito a la página anterior, entonces hacer una como retroalimentación de toda la clase, ¿no? Entonces, existen algo que se llama secciones cónicas. En este periodo vamos a ver, o sea, en el periodo 2 vamos a ver circunferencia elipse, en el tercer periodo vamos a ver parábola y en el cuarto periodo vamos a ver hipérbola. ¿Listo? De la elipse, entonces sabemos que su espacio geométrico está definido por dos puntos llamados focos. Van a ser muy importantes, los focos van a ser muy importantes para generar una elipse, que las distancias que se generan a cualquier punto de la elipse van a ser siempre la misma, o sea que si es una elipse perfecta, esa distancia siempre va a ser constante. Que los elementos de la elipse, entonces los elementos de la elipse las trabajamos como centro, C mayúscula, vértices A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Focos F1, F2, eje mayor es la distancia que hay de vértice a vértice, en este caso sería A1 a A2, entonces el eje mayor es 2A, el semieje mayor, o sea la distancia del centro a este vértice sería A, la distancia del centro al vértice vertical sería B, y la distancia del centro al foco, o sea la distancia focal sería C minúscula. ¿Listo? Hay otra cosa que se llama excentricidad, que es como ver qué tan deformada es una elipse, ¿no? Entonces la excentricidad, entre mayor sea el número, mayor es la deformación de la elipse, entre menor sea el número,
la elipse se va a asemejar mucho más a una circunferencia, ¿listo? Y también les comenté que esa excentricidad siempre va a ser un número entre 0 y 1, que entre más cercano a 0 se acerca más a la circunferencia, y entre más cercano a 1 se parece mucho más a una parábola. Y la fórmula para calcular la excentricidad de una elipse, entonces si es una elipse horizontal es c sobre a, si es una elipse vertical entonces es c sobre b. ¿Listo? Bueno, y que les dejo el link. Profe, Sí, sí señor, cuente. o sea que si la excentricidad llegara a ser cero absoluto es porque ya es una, o sea, es una circunferencia. Si es 0 es una circunferencia, sí señor, correcto. Sí señor, es una circunferencia. Entonces, si en dado caso ustedes, digamos que no, en los ejercicios que vamos a revisar, no va a alcanzar a llegar a ser 0 porque en este caso, si es 0 significa que la distancia focal se va a hacer mucho más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, por lo tanto, los focos coincidirían con el centro. Entonces ya no habría dos focos sino un solo foco, por lo tanto ese foco ya no se llamaría foco sino centro y por lo tanto se generaría una circunferencia. Pero entonces sí se podría decir que si llegase a tender a 0 significa que la elipse es mucho más cercana a ser una circunferencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede mostrar la última página? La última página, sí señor. Listo, sí señor, cuente. No, era para copiar. Ah, listo. Bien, entonces no se les vaya a olvidar cómo se le saca el área y el perímetro a una elipse. La circunferencia, pues imposible que no se hayan acordado, ¿no? Pi por radio al cuadrado y 2πr. Pero esto es una cosa que ya deben aprenderse de aquí en adelante. Área de la elipse, pi por a por b, y perímetro de la elipse, pi por a más b. Listo, entonces terminamos la clase de hoy. Chicos, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, entonces vayan a almorzar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Nos vemos Gracias. mañana. Listo, no, ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.